La palabra iglesia no es una palabra española, del español. No existe. No es del lenguaje de nosotros. Ahora que vamos a un lugar a reunirnos, lo decimos que lo entendemos porque se llama la iglesia. Hemos oído hablar de la iglesia de Jesús, de la iglesia de Cristo. Hemos oído hablar de ello, de la iglesia primitiva. ¿Han escuchado hablar de la iglesia primitiva? ¿Qué es la iglesia primitiva? De acuerdo al concepto teológico que se tiene en la iglesia cristiana, ¿qué es la iglesia primitiva? Los primeros creyentes, y todos queríamos ser o intentábamos ser parte de esa iglesia primitiva. ¿De dónde proviene la palabra iglesia? La palabra iglesia es una palabra griega, eclesia. No es del español. ¿Qué significa eclesia o eclesia? Llamar fuera a un grupo de personas para una reunión. Hoy en día está el parlamento israelí, el Knesset. Y esa palabra Knesset viene precisamente de iglesia. De ahí se deriva. Que es regular, hacer regulaciones gubernamentales. Y nosotros le damos gracias al Padre Eterno porque nos ha permitido toda su bondad y misericordia. Pero en este día tenemos entonces la enseñanza, y le puse así, precisamente porque quiero que las personas entren a verlo. Si yo le pongo la congregación de Yeshua o la congregación de Mashiach, no van a ir. Pero muchas personas al ver el título van a ir a ver de qué se trata. Y le puse la iglesia de Jesús. En esta ocasión entonces vamos a estudiar acerca de la iglesia. Aquí vemos por lo menos dos cosas, ¿verdad? Una multitud y un edificio. Es lo que estamos viendo en pantalla. Pero como hijos del Eterno, del Altísimo Elohim, hay muchas palabras que pronunciamos, pero que muchas veces, a veces no tenemos idea de qué significa. Palabras a veces como fe, esperanza, gracia, nuevo nacimiento, iglesia. Y si salimos a la calle y le preguntamos a las personas, a los que son creyentes y a los que no, ¿qué significa Cristo? Les van a decir que muchos dicen que es crucificado. Y no, Cristo es ungido. ¿Qué significa cristiano entonces? No es alguien que está crucificado con Cristo. Te aseguro que si nosotros hacemos esas preguntas, obtendríamos muchas respuestas. Contemporáneamente, hoy en día, hablando, la palabra iglesia tiene varios significados. Pero lo que eso significa actualmente no son el significado original. Por eso es importante conocer el origen, su uso, su etimología, para que podamos tener un entendimiento apropiado. El diccionario de la Real Academia Española dice que iglesia es una sociedad religiosa fundada por... No tenga miedo de decirlo, hombre. ¿Qué tiene miedo? Ahora, ¿está bien eso? No. Pero ¿cuánta gente piensa que eso es lo correcto? Que es una iglesia, una sociedad religiosa fundada por Jesucristo. Segunda definición, comunidad formada por personas que profesan la misma doctrina. Esto ya tendría más sentido. 3, edificio donde se reúnen los fieles. Pregunta, ¿los satanistas son fieles? Bueno, no al Dios de nosotros, pero al Dios de este siglo. ¿Son fieles? Y son más fieles que nosotros. Entonces, donde ellos se reúnen, ¿también es iglesia?
Por eso, cuando venimos a este lugar, cuando usted va a ir a un lugar como este, ¿qué dice? ¿A dónde va usted? Pues no es a la iglesia. De antemano no es a la iglesia. Quiero que quede claro, usted no viene a la iglesia. ¿Ok? Hoy en día, el uso de la palabra iglesia se utiliza para indicar o señalar un edificio que es utilizado con fines religiosos. Regularmente se pregunta, ¿y dónde está la iglesia? Allá, en tal lugar, pero no es correcto. ¿Ok? También se puede llamar a un grupo de personas conformados bajo una creencia. Entonces, aún los que no profesan ninguna religión conocen a un edificio como la iglesia, donde se reúnen personas. Entonces, les repito, es muy común escuchar personas diciendo, allá está la iglesia. En muchos países de Latinoamérica predomina el catolicismo, y el liderazgo de esta iglesia, cuando se refiere a la iglesia, se refieren a un edificio, ¿correcto? Pero en segundo lugar, el más importante, se refieren a ellos mismos. Se refieren que ellos son la verdadera iglesia, utilizando el término iglesia para indicar su cuerpo de líderes, compuesto por el sumo pontífice, obispos, cardenales, sacerdotes, diáconos y etcétera. Sin que eso incluya a las personas que asisten y que dan la limosna, el diezmo, las ofrendas y que pagan por las misas y por resucitar los muertos y por sacarlos del purgatorio, por todo pagas. No incluye a los que van a ir. Solamente cuando hablan de la iglesia es el grupo que tiene el liderazgo. Por eso dicen que la iglesia tiene poder para cambiar las reglas y dictarlas. ¿Quién las cambia? ¿Los que están abajo o los que están arriba? Entonces viene a decir, los líderes tenemos el poder de decir lo que se va a hacer, pero no la iglesia. La iglesia no se le da el poder. ¿Ok? Entonces, ellos tienen el poder para dictar dogmas. Y con esas expresiones, entonces no se refiere a que toda la comunidad tiene poder para hacer cambios. ¿Ok? Por otro lado, los evangélicos han empleado el término iglesia más correctamente. ¿Ok? Más correctamente. Utilizando este término para indicar un grupo de personas que cree en Yeshua, en Jesús. Aquí está levantando un niño. Por eso lo puse. Por eso lo puse para que vean que no es que estaba más joven ahí. No más que digo estaba más joven. Pero ahí está. ¿Ok? Ahora, muchas veces se reúnen, por ejemplo, es una convención de diferentes congregaciones, no importando su afiliación denominacional. Pero también, al igual que la religión católica, se puede referir a la iglesia a un lugar donde se reúnen. Sin embargo, los evangélicos se han dado a la tarea de enseñar que la iglesia tuvo sus orígenes a partir de que el Mesías ascendió a los cielos a la diestra del Padre. Entonces, de ahí sale el término iglesia primitiva. La iglesia primera, para que me entiendan. Entonces, esto, a pesar de que a veces definen la iglesia como un edificio, pero están más centrados en la idea de que la iglesia es un grupo de personas. ¿Ok? Entonces, en el libro de los Hechos, se dice siempre, la teología dice que ahí está la iglesia primitiva. Que ahí está el origen. Y con ese término, iglesia primitiva se refiere a los seguidores de aquel que es el Mesías, el Cristo, el Yeshua, como nosotros sabemos que se llama. Entonces, ¿por qué? Porque en el libro de los Hechos está expuesta la historia de los apóstoles, de los que creyeron, de lo que estaban haciendo principalmente, ¿ok? Y se han utilizado argumentos teológicos para dividir la historia y con esto demostrar el surgimiento de una nueva religión. Antes era judaísmo, hoy es cristianismo.
Supuestamente. Vamos a ver si es verdad esto. Antes no existía el cristianismo. Usted busca el cristianismo en el llamado Antiguo Testamento. Pero busca el judaísmo en el Nuevo Testamento. Los teólogos no ven judaísmo. No ven a Yeshua guardando Shabbat. No los ven yendo al templo a orar. No ven haciendo. Ven puro cristianismo. En tiempos recientes se ha optado por dejar de lado la palabra religión y empezar a decir que ya no tenemos religión, tenemos un estilo de vida. Y suena bonito, pero hay estilos de vida muy peligrosos como la ideología de género. Cuidado. Hay ideologías muy peligrosas. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde proviene el término iglesia? Ya lo dije. Pero aquí está. Eclesía es un vocablo de origen griego que en el llamado Nuevo Testamento o Brit Hadashah, pacto renovado, es usado para referirse a una comunidad de los creyentes, no para un edificio. ¿Qué es la iglesia? Entonces, pues que queremos llamarle iglesia a esto, no es esto, somos nosotros, si queremos hacerle como en griego. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Se deriva de la expresión ek-kaleo, que significa, ya uniendo las dos palabras ek-kaleo, llamar fuera. Luego lo voy a mostrar en la concordancia Strong. En la antigua Grecia, se tenía por costumbre convocar al pueblo a asambleas públicas, no para religión, no para adorar a nadie, no. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tratar asuntos de índole político. Por el gran número de participantes, se realizaba fuera de los muros de la ciudad. Por eso es ek-kaleo, llamar fuera, llamados fuera. Y el que los invitaba o el que los llamaba era el heraldo. Y el heraldo es un periódico hoy en México. Sí, no se trata de eso. ¿Ok? Bueno. De ahí proviene la palabra iglesia. En el Nuevo Testamento, mejor traducido como pacto renovado, y como los textos más antiguos del llamado Nuevo Testamento están en griego, no hay originales. Olvídese que el original dice, no existen, no los tenemos, no hay. Quisiera que estuvieran para ver cómo se escribieron, pero no hay. Todo lo que tenemos son copias de copias de copias. Y gracias al Eterno por la evidencia que ha ido surgiendo una y otra vez, que demuestra que no está tan errado lo que se ha escrito. Por ejemplo, en los documentos del Mar Muerto de Qumran, se encontraron fragmentos del libro de Isaías, de la Biblia, o sea, que estaban escritos y que confiábamos en su veracidad, pero no había manera de comprobar que realmente era así en el tiempo antiguo. Sin embargo, cuando salieron a la luz, se descubrió que seguían siendo ese texto original. Qué bueno, bendito sea el Padre Eterno. Entonces, en el Nuevo Testamento, ahí encontramos la palabra eclesia, que es una palabra griega, y del griego cuando fue traducido luego al latín, como eclesia también, y después en español aparece como iglesia. Después de lo que serían dos traducciones, porque si el pacto renovado se escribió en hebreo, los apóstoles todos eran hebreos. Si se escribió en hebreo, se tradujo al griego, del griego al latín y del latín al español. Tres traducciones. Y ahí tenemos la palabra iglesia, que sería una transliteración de eclesía. El término eclesia o iglesia, aquí lo tenemos, indica una asamblea, una congregación. Eso es en sí lo que significa el término eclesía. ¿Qué es una eclesía? No un edificio, una asamblea, una comunidad, una congregación de creyentes. Ahora, a pesar de que este sea el significado del término eclesía, una asamblea o una congregación, es interesante saber que etimológicamente el término eclesía
se compone de dos raíces. Ya lo vimos en las dos diapositivas atrás. Ek y kaleo. Ek es una preposición que se traduce como de o fuera de, y cuyo sentido es de adentro hacia afuera. De algo que está dentro, llamarlo afuera, llevarlo afuera. Y el otro vocablo es kaleo, que se traduce como llamar. ¿Llamar qué? Ya lo tenemos, los llamados fuera. Ahora sí vamos a ver la iglesia primitiva. ¿Ok? Con estos vocablos, ek, kaleo, llamar fuera, o los llamados fuera, nosotros podemos entender el término iglesia a la luz de lo que significa, a la luz de la palabra del Eterno, y no a la luz de la teología que dice que la iglesia comenzó después de que Jesús subió. Vamos a ver si es cierto. Todavía no digo que sí o no. Vamos a probar. Entonces es indispensable que para hablar de la iglesia, para hablar de eclesía, estudiemos la gran cantidad de versículos que aparecen a lo largo de la Biblia, de esta palabra. Pero hay una pregunta que quiero hacer. La iglesia de Jesús, de Yeshua, comenzó con su muerte y resurrección, como dice la gran cantidad de teología. Piensen. No necesita responderme, pero piensen. La iglesia vamos a quitarle ahorita Jesús, del Mesías. Comenzó con su muerte y resurrección. Esta pregunta es necesario responderla a la luz de lo que la misma Escritura enseña, no de lo que yo pienso o yo creo. De lo que la misma Escritura enseña. Hay cosas que creíamos antes, que ni estaban en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes creyeron en el Monte Calvario? Hasta lloré cuando lo escuché. Pero luego me puse, ¿qué pasó en el Monte Calvario? Y me puse a buscarlo y nunca encontré el Monte Calvario. No se espante. Entonces, cuando nuestra fe es confrontada con la palabra, no tenga miedo, hombre. La fe es indestructible. La fe no te puede quitar tu fe. Entiendan eso. Nadie te puede quitar tu fe. No importa lo que yo diga, no se puede perder la fe. Entonces, necesitamos estudiar tanto el pacto renovado como el Tanaj, lo que sería la Torah, los profetas, los escritos, para ver esta palabra eclesía. Porque si es griego, hay una traducción del llamado Antiguo Testamento que está en griego, la versión de los 70 o la Septuaginta. Ahí también aparecerá la palabra eclesía. Es interesante saber. ¿Ok? Entonces, lo que se le ha dado por llamar Antiguo Testamento tendrá una palabra equivalente de lo que hoy conocemos como iglesia. ¿Cuál es la palabra equivalente? ¿Cuál es la palabra que nos ayudaría a conectarlo? Entender qué significa. Ya me pasó. Aquí está. ¿Verdad? Aquí está. Es que le piqué 2 veces. No, sí, no. Entonces, entender qué significa esta palabra eclesía es importante para que nosotros sepamos por lo menos a dónde vamos, o qué es, o a dónde estamos. Les quiero mostrar las conclusiones a las que he llegado, ¿verdad? Y ya esto ya lo había enseñado yo creo hace unos 7 años, pero me han estado haciendo preguntas acerca de esto, y aquí mismo he escuchado en personas que en la iglesia, ¿cuál iglesia? ¿Ok? Y quiero decirle que por lo menos, ahí le va el sustento que yo he encontrado en las Escrituras, es que no puedo seguir creyendo que la iglesia de Jesús comenzó después de que él murió. Tranquilo, se lo voy a probar. Escuchen, no se me moleste, no se me enoje. Ahora, a simple vista, utilizando unos textos aislados, podría parecer que sí empezó después de que él murió. Podría parecer. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. El término eclesía aparece sobre todo en el libro de los Hechos, que se le llama el inicio de la iglesia primitiva. Ahí es donde empieza a aparecer esta palabra. Una de las veces es cuando el apóstol Pedro, Kefas, Simón, ¿verdad?, le compartió el evangelio, las buenas nuevas, a sus conciudadanos judíos, hebreos.
de los cuales esa primera ocasión por lo menos 3,000 creyeron en Yeshua como el Mesías. No es que creyeron en Dios, ellos ya creían en Elohim. Ellos ya tenían el conocimiento del Elohim eterno. Estaban celebrando una fiesta. Entonces no es que no creían. Pero que lo dice que creyeron. ¿En qué creyeron? Pues en que Yeshua era el Mesías. No es que creyeron en Dios. Hoy en día, hablar con una persona que no conoce nada de Dios, pues creyó en Dios. Es muy diferente. ¿Ok? Ellos, para que me entiendan, no levantaron la mano y dijeron, pues, yo te recibo, Señor. Entonces es importante que entender que en el tiempo del Mesías, muchos judíos de diferentes sectas, el judaísmo ha estado dividido, fragmentado, siempre. Había judíos fariseos, escribas, celotes, esenios, saduceos, herodianos, y muchos de ellos, de diferentes grupos, creyeron en Yeshua como el Mesías. Bendito sea el Eterno. Bendito sea el Padre Eterno. El mayor argumento histórico para probar esto que estoy diciendo, de que dicen que la iglesia comenzó cuando Yeshua subió al cielo, es Hechos capítulo 2. En este relato, Pedro está defendiendo precisamente que este Yeshua era el Mesías de Israel. Y dice, Hechos capítulo 2, verso 43. Dice así, ya que les ha predicado, ya que los bautizó incluso, ya que se convirtieron, ya que creyeron en el Mesías Yeshua 3,000, dice, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los discípulos, los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de ¿qué? De cada uno. Y perseverando unánimes cada día en la iglesia. Ellos no iban a la iglesia. Perseverando cada día. ¿En dónde? Había un templo en aquel tiempo, ¿correcto? Todavía no estaba destruido. ¿A dónde se reunían? En el templo y en las... No podemos pasar por alto eso. No nos aferremos que templo. Era en el templo y en las casas. Entonces, no hay problema si hacemos un servicio en una casa. Mientras estén reunidos 2 o 3 ahí está la iglesia. ¿Sí entendieron? Bueno, ¿qué más dice? Y partiendo el pan en las casas. Comían juntos porque tenían que pagar su lunch. Bueno, no hay problema si algún pastor, ¿verdad?, necesita de verdad y vende la comida. Esa es cuestión de ellos. Pero aquí hemos decidido que no se va a cobrar. Todos los que vengamos a comer aquí, coma gratis. Coma gratis. Para que le sepa sabrosa la comida. A veces cuando uno la paga y no tiene sabor, no te enojas. Te cobraron y estaba bueno. Así por lo menos no tienes nada que decir, pero era gratis. ¿Sí? Dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Elohim y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A dónde los añadía? ¿A un edificio o al grupo ya de creyentes? Bueno, aquí parece que sí está empezando una iglesia, ¿no? Aquí parece a simple vista que sí está empezando una iglesia. Un movimiento nuevo, aparte del judaísmo, un movimiento nuevo que se llama iglesia. Pareciera que se está formando una nueva religión y según el entendimiento contemporáneo sería el cristianismo. Sí, porque se separaron. No querían nada aparentemente con el judaísmo. Esa nueva religión aparentemente tendría su fundación a partir de la muerte y resurrección de Yeshua. Pareciera que entonces ese nuevo movimiento está ocurriendo y se le conocería como la iglesia, del griego eclesia. Vamos a otro pasaje.
Hechos capítulo 5, verso 7, otra vez, en los mis primeros capítulos de Hechos, donde vamos a ver la palabra iglesia. Pasado un lapso como de 3 horas, la historia ya se la sabe usted, Ananías, Zafira, deciden vender sus propiedades, nadie se lo pidió, para que no diga, pues es que la estaban pidiendo, nadie se la pidió, ellos decidieron venderla y decidieron ponerse de acuerdo, los dos eran tramposos. Amor, vamos a decir que vendimos en tanto la casa, llevamos el dinero allá con los apóstoles, quedamos bien como los demás, pero nos quedamos con un poquito. Tú sabes, por si las... ¿Si acaso? Ya se habían llevado a enterrar al hombre, por mentiroso. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, la mujer del hombre que había muerto, no sabiendo que su esposo había muerto, lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en ese preciso cantidad la vendimos. Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo? ¿Por qué convinieron en tentar, no a Pedro, al espíritu de Elohim, al Ruach HaKodesh? ¿Por qué convinieron en tentar al espíritu del Eterno? He aquí a la puerta de ese edificio, no de la iglesia, de ese edificio, los pies de los que han sepultado a quién. Miren, sepultado y ni le avisaron a la mujer. Ahí se estaban rápidos para enterar. Ni le avisaron. Ya cuando lo buscaron, allá era fácil desaparecer. Contratamos unos cuantos, digan que me enteraron, desapareces. Al instante ella cayó también muerta, por supuesto, a los pies de él, de Pedro, y expiró, murió. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la... O sea, ¿el edificio se llenó de temor? ¿O la gente? La gente. Y sobre todo los que oyeron estas cosas. Aquí nos volvemos a encontrar la palabra eclesía o iglesia en español. Pero ahora con los seguidores del Mesías, de ese Mesías, que estaban vendiendo sus propiedades y el dinero que obtenían de las ventas era puesto no a los pies exactamente, sino a disposición. Esa es la idea. Porque luego uno piensa que para entrar van a traer dinero, me lo van a traer aquí. No. No estoy pidiendo eso. Era puesto a disposición de los apóstoles. Y entre ellos había una pareja de esposos llamados Ananías y Zafira. Entregan una parte y la otra la van a guardar. ¿Qué? Convienen en mentirle al Espíritu Santo. Entonces, este hecho termina de una forma trágica. Ambos murieron. Dando con esto, Elohim, una tremenda lección, no al edificio, al grupo de creyentes llamado eclesía. ¿Por qué la gente ahora no muere si son bien mentirosos y desde el púlpito? Es una buena pregunta. Desde el púlpito se está engañando a la gente con la palabra. ¿Por qué no mueren? No? Espiritualmente sí. Pero ¿sabe qué? Si seguirían muriendo, pues así como nadie se atrevería a decir una mentira. ¿Sabe? Ananías y Zafira son solamente un ejemplo de que muchas veces el Padre Eterno ha tenido que actuar como ejemplo, no porque le guste estar matando a la gente, sino como ejemplo. Mira lo que te va a pasar, míralo. ¿Por qué lo hace? Para sentar las bases del comportamiento de lo que es su iglesia, su Kehilá. Entonces, ellos mueren y vino temor sobre toda la iglesia y los creyeron estas cosas. Entonces, aquí parece que esta historia bíblica también se centra en ese nuevo grupo llamado iglesia. Y que efectivamente esta comenzó por lo menos cuando el Mesías ascendió al cielo. Pero hay otro pasaje donde aparece también la palabra iglesia. Mateo 16:18. Acaba de tener una tremenda revelación Pedro. Porque el Mesías preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que tú eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, otros que eres Jeremías, que eres un profeta.
¿quién dicen ustedes? Ya no la gente, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro, lleno de una revelación súper importante, dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Elohim viviente. ¿Y qué le responde el Mesías? Dichoso, muy feliz, muy bienaventurado eres, Simón. Porque esta revelación no te vino porque tú eres inteligente, no te vino porque tú eres el mejor pescador, no. Esta revelación vino del Padre. Amén. No te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los Shamaim, en los cielos. Ok, ¿y qué le dice? Y yo te digo, tú dices, tú ya dijiste la revelación, yo soy el Mesías. Pero yo a ti te digo, yo como Mesías te digo que tú eres Pedro. ¿Cómo se llamaba él? No se llamaba Pedro. Si usted le llama Pedro, él nunca va a voltear a ver a donde usted le llama. ¿Cómo se llamaba? Simón. Simón o Simón en español. Él no responde, él no sabe que se llama. Es más, él no sabe que se llama Pedro. Él es Simón. Pero ¿por qué la Biblia dice que Pedro? Pero mira, vamos a explicar, tranquilos, tampoco se me vayan a poner medio difíciles. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí parece que la iglesia, ahí sí pareciera que un edificio va a ser asentado sobre una piedra, ¿verdad? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay un juego de palabras en Pedro y roca. ¿Ok? ¿Qué es Pedro? Pedro es Petros, una forma masculina de pedazo de roca, que sería este chiquitito. Ese es Pedro, para que me entiendan. Eso es Pedro transliterado al español. ¿Cómo le dijo en hebreo? Es más, el libro de Gálatas dice Kefas o Cefas lo llaman. Corintios también lo menciona como Cefas. ¿Acaso nada más Cefas tiene derecho a tener una mujer creyente con él y nosotros no? ¿Cuál es ese Cefas? El que llamamos Pedro al español. Ese es. Pero ¿qué le está diciendo? Tú eres no la roca. Tú eres Petros. Por eso la transliteración es Pedro. Tú eres Kefas. ¿Y qué es Kefa? Un pedacito de roca. Y sobre esta roca, sobre esta Petra, la masa de piedra. ¿Y quién es esa masa de roca? Donde está fundada la eclesía. No es Pedro. Es que Dios o el Mesías te dio toda la autoridad a Pedro. No. La iglesia no está fundada en Pedro. Mentira satánica y diabólica. No está fundada en Pedro. Petros, acá está Petra. ¿Quién es Petra? ¿O qué es la Petra? ¿Qué es la roca? Entonces, yo te digo, tú eres Petros, un pedacito de roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aleluya. Aleluya. Qué fácil es entender cuando se nos explica. Cuando se le pone ventanas al edificio, entra la luz. Pues sí, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué nos dice? La misma escritura nos tiene que probar en quién está fundada la eclesía. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no solamente los apóstoles, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién es la roca principal? Yeshua, el Mesías mismo. Bueno, ahora sí, de la exaltación. Gracias. Ahora, de esto mejor vamos a dejar un estudio aparte, ¿no? Está por interesante. Pero si me pongo aquí ahorita, no voy a terminar. No voy a profundizar ahorita en la roca, con santo y seña, citas bíblicas y todo eso. Hay otro versículo donde el Eterno llamó por primera vez mi atención hace muchos años. Y siempre me pregunté, porque yo sabía, yo estudié en el Instituto de Teología, y siempre me dijeron que la iglesia comenzó cuando Yeshua murió y resucitó.
Entonces, cuando yo encuentro este pasaje que está en Mateo 18, ¿ok? Lo que yo me preguntaba es, ¿cómo es que le está dando a sus discípulos? Él está vivo y dice que trata un asunto con la iglesia. Si él todavía no moría, ellos ni siquiera sabían que iba a morir, ya les está hablando de la iglesia. Entonces, para ese entonces, en Mateo 18, no le estaba predicando a cristianos. Tampoco le estaba predicando a gentiles. Aunque muchos cuando leen la Biblia pareciera que ahí están predicándole a mexicanos, a americanos, anglosajones o centroamericanos. No, de ninguna manera. Él está hablando ya a un grupo exclusivo de personas. ¿Ok? Entonces tenemos que entender una cosa. Cuando el Mesías vino a esta tierra, Él estuvo predicando en la tierra de Israel. Y Él dijo exclusivamente a qué venía. Él dijo que había venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él no predicó en Roma, Él no predicó en Washington, Él no predicó en Asia, no predicó en Egipto, no se fue al Tíbet como dicen los gnósticos, que se fue a Arabia, allá en Asia, y que allá estuvo y que allá creció y que aprendió las cosas místicas y que después vino y por eso podía caminar sobre el agua. No. Entonces, un día tuvo un encuentro con una mujer de origen sirofenicio, de Siria Fenicia. Y él le dijo a qué había venido. Entonces, recordemos que cuando él está hablando en Mateo 18, era para seguir estableciendo normas, ordenanzas entre su pueblo. Eso es bien importante entender. Mateo 18:15. Él está hablando de problemas que van a surgir dentro de ese pueblo. Y les dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Esta palabra repréndele no es la más apropiada para traducirla al español. ¿Qué entendemos por reprender? Dice, ve y hazle entender, hazle razonar. Es la idea que tiene en el griego antiguo. Hazle razonar en qué te ofendió, qué fue lo que te hizo. ¿Para qué? Ve y hazle razonar estando tú y él, nadie más que tú y él. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que, como dice la Escritura, ¿verdad? En boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, si ya fuiste a hablar con él y no te escucha, si ya fuiste con 2 o 3 testigos y no te escucha, si no los oye a ellos, dilo a qué. Ok. Oye, te vengo a decir que mi hermano Emilio está enojado conmigo. ¿A quién le tengo que decir? A los hermanos de la congregación. ¿No? Si no oyere a la iglesia, solamente hay un camino. El de por gentil. Es que nosotros somos gentiles. Bueno, tenga cuidado. Y publicano. Tenemos que entender entendamos una cosa. De acuerdo al conocimiento tradicional en las iglesias, en la enseñanza teológica que se da, sobre todo en los institutos, se dice que la iglesia de Jesús comenzó, que los cristianos comenzaron con la muerte y resurrección del Mesías. Pero aquí encontramos a un Yeshua vivo, que no ha muerto y que está hablando con sus discípulos judíos y le está diciendo, si tu hermano peca contra ti, ¿verdad? Ve y habla con él. Toma testigos también si después no ocurre nada. Pero si no los oye, díganlo a quién. A la comunidad, a la congregación, a la eclesía. Ahora, si un creyente cristiano oye esta palabra, un católico, un hermano católico, ¿qué va a pensar? Que se lo diga a quién. ¿Se lo tengo que decir a este edificio? ¿Cómo se lo digo a la iglesia? Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo se lo digo a la iglesia si ya entendí que la iglesia no es un edificio, pero la iglesia todavía no existía, él todavía no había muerto, él todavía no ha resucitado?
¿Cómo se lo digo entonces a la iglesia? ¿A qué iglesia me hablas, eterno Elohim? Recuerde una cosa, los que estaban reunidos alrededor del Mesías eran judíos. No se reunían en una iglesia. Más bien, las escrituras son claras al decirnos que su costumbre era como la costumbre del Mesías, ya sea ir al templo o cuando vivían lejos ir a una sinagoga. Esa era su costumbre. ¿Qué días? Los días de Shabbat. También, por supuesto, como lo repito, acudían al Santo Templo y tenían comunión con ellos, entre ellos como pueblo del Eterno. ¿Ok? Ahora, ¿qué les puedo decir de esto? ¿Por qué razón es que no había cristianos en ese tiempo? Espérenme tantito y llegamos a... Ya les explico. Vamos a hablar un pasaje de Hechos capítulo 7. Este siguiente pasaje quiero que se graben cuál es el término que se usó en griego para hablarnos de la comunidad de creyentes conocida como iglesia. Y así vamos a entender a qué iglesia se refería Yeshua cuando habla en Mateo 16 y en Mateo 18. Vamos a ver que aquí nos tradujeron la palabra eclesía como congregación. ¿Por qué? Porque ahí está hablando de un grupo especial de creyentes y cuando el traductor llegó ahí y vio eclesía. ¿Cómo que eclesía? ¿Cómo que la iglesia? Está hablando de hebreos. Y tuvo que cambiarlo de eclesía, que la traducción es, o la traducción es iglesia, lo cambió a congregación. Y no hay problema, es correcto también. Pero ¿por qué ahí sí le pusieron congregación? Y en todos los demás pasajes, pues lo pusieron como iglesia. Como que algo no concuerda. Hechos capítulo 7, verso 37. Está hablando Esteban, el famoso primer mártir de la iglesia, el famoso primer mártir de la iglesia. Vamos a ver, aquí derribamos hasta 2-3 pájaros de un solo tiro. Vamos a ver si era el primer mártir de la iglesia. Moisés, primeramente está hablando ¿de qué? De Moisés. Es el que dijo a los hijos de Israel, profeta les levantará el Eterno, su Elohim, de entre sus hermanos. Un profeta como a mí. A él oiréis, a él tienen que escuchar. Este es aquel Moisés que estuvo ¿en dónde? En la congregación, en el desierto, con el ángel que le hablaba. ¿En dónde? En el monte Sinaí, y con nuestros padres, y recibió palabras de muerte para darnos. No que esa palabra del Viejo Testamento es palabra de muerte, palabra de vida. ¿A dónde estaba Moisés? Con una congregación. ¿En dónde? En el monte Sinaí. ¿En dónde? En el desierto. Todo concuerda. Esta palabra congregación, sin embargo, necesitamos estudiarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos estudiando precisamente ese término. ¿Ok? Por ejemplo, quiero decirle que a veces tenemos ya cosas establecidas en nuestra cabecita. ¿Por qué? Porque así crecimos. Así fuimos enseñados y no estamos dispuestos a veces a un cambio. Por ejemplo, alguien nace judío ortodoxo y continúa judío ortodoxo toda su vida. ¿Por qué voy a cambiar? Aunque esté errado. Continúa así. De ninguna manera decide tener un cambio. Lo mismo es así cuando se nace católico, cristiano, evangélico, o mormón, o testigo de Jehová, lo que sea. Es bien difícil, no, hermano, ni cambiar de lo que te enseñaron tus padres. Prefiere la persona mejor irse. No quiero nada. Entonces, sin embargo, dentro de nosotros, sin importar de qué grupo haya sido, donde haya nacido, lo importante es reflexionar hoy. Lo que sé, lo sé porque lo dice la Biblia o porque alguien me lo metió en la cabecita. Eso es lo que tenemos que razonar. Y cuando alguien me lo ha metido en la cabecita, oye, la Biblia no dice así. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando se te mete una espina en tu cuerpo, ¿qué haces? ¿Ahí la dejas? Un día se va a salir. No, las ideas locas no se salen. Hay que expulsarlas. Hay que sacarlas. Como ejemplo tenemos la palabra iglesia. Estas son una de tantas enseñanzas teológicas que la gente habitualmente trae consigo. Y cree que son verdad porque alguien con autoridad se las enseña. Alguien con buenas intenciones. Le digo, es que yo tuve una revelación. Oye, ¿y la revelación de la palabra qué? ¿No cuenta?
Muchas veces esas enseñanzas no tienen un verdadero sustento escritural para seguirlo creyendo. Entonces, mientras no nos preguntemos si lo que creo, lo creo porque está escrito o lo creo porque me lo dijeron, y yo creo que así es, no vamos a ver, no vamos a tener un cambio verdadero. Este es aquel Moisés, lo repetimos, este Moisés es el que le dijo a los hijos de Israel, profeta les levantará el Eterno vuestro Elohim de entre sus hermanos. Un profeta como Moisés, a él tienen que escucharlo. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, en el desierto, con el ángel que le hablaba, en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos. Leyendo tal cual está en español, no parece nada extraño. No notamos. ¿Cuántas veces habrá leído usted este pasaje, hermana Rosita, antes de llegar? ¿Le notó algo extraño? A ver, hermana, ¿le nota algo extraño? Siendo sinceros, no. Parece todo en su lugar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí aparece la palabra congregación. Pero si nosotros nos detenemos a analizarla, pues vamos a llevar una sorpresa. Y vamos a ver si los traductores sabían de qué se trata. Voy a presentarles la versión en griego. La versión bueno, está en español, pero con números extra. Quiero que noten la palabra congregación. ¿Qué palabra es? Tiene un número. Y cuando tiene una G, dice que es una palabra griega. Cuando tiene una H, el diccionario de palabras hebreas y griegas, ¿verdad? Cuando tiene una H, nos dice que esa palabra es hebrea. Cuando tiene una G, nos indica que esa palabra es una palabra de origen griego. Entonces dice que esta palabra congregación es una palabra de origen griego. ¿Qué palabra es? La número 1577. Nunca se le olvide, por favor, grábela, como si fuera su número clave. Es más, póngalo de pin ahí en su tarjeta, así que no lo ponga, porque ya lo están escuchando los. ¿Sí? 1577. ¿Y qué dice? Dice lo mismo, ¿verdad? Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Pero vamos a ver, ¿cuál es esta palabra? Número 1577. Concordancia Strong. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué realmente significa? ¿Cuál es la palabra qué? Eclesia. ¿Qué significa eclesia? De afuera, llamar, o los llamados fuera. O sea, llamar fuera, reunión, y les dice lo que significa. Aquí está la definición del mismo diccionario Strong. Específicamente, congregación religiosa. ¿Sinagoga qué? O sea que la iglesia es una qué? Ah. Ok. O comunidad cristiana. Pero no puede ser comunidad cristiana, porque en ese tiempo que se dijo eso, no había cristianos. ¿Cómo se lo pruebo? ¿Hasta cuándo les llamaron cristianos? A ver, ahora si refresca la memoria. ¿Hasta cuándo les llamaron cristianos? En Antioquía de Psidia. Capítulo no más del capítulo, no quiero el versículo para que no se quede tanto la cabeza. ¿Hasta qué capítulo les llaman cristianos por primera vez? ¿Antes del capítulo 7? ¿Capítulo 8? ¿Capítulo 9? ¿Capítulo 10 o capítulo 11? Ya les di muchas claves. Ahora sí, Chuy. Ahora sí, Chuy. Fue hasta mucho tiempo después que les llamaron por primera vez cristianos. Entonces, antes de eso, ¿qué había? No había cristianos. Con todo respeto, no había cristianos. Había creyentes en el Dios eterno, creyentes en el Mesías, pero no se les llamaba cristianos. No existía esa palabra. Dice bien claro el libro de los Hechos que hasta el capítulo 11 que les empezaron a llamar cristianos por primera vez y fue fuera de Israel. Fuera de Israel. Ya para los que estaban terminando el río ya se paró. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esa palabra entonces, eclesia? No era una comunidad cristiana, porque no había cristianos. Dice que también miembros en la tierra. O sea, esa comunidad cristiana son miembros en la tierra, personas que se reúnen en la tierra, o santos en dónde. O las dos cosas. Bueno, eso también está por verse. ¿Sí? ¿Qué más significa eclesia?
asamblea, concurrencia, congregación, y la última es, pues les gustó ponernos congregación. Pero todas las demás veces que aparece en el Nuevo Testamento la palabra eclesía, los dejaron iglesia. Todas las veces. Pero cada vez que tiene que ver con Israel o relacionado con Israel, amados hermanos, le cambiaron. Pregunta, ¿cómo se llamaba entonces antes de Hechos 11? Ya les dije, ahora sí, ¿dónde está? Antes de Hechos 11, ¿cómo se le llamaba a los creyentes? Porque se les llamaba de alguna manera. Cuando están acusando a Pablo ante Agripa, Herodes Agripa, ¿qué le dijeron? Hemos encontrado que este es un revoltoso. Sedictor, no me acuerdo exactamente bien la palabra. Bueno, pero está diciéndoles, está llevando a todos por un lugar. ¿Y sabe cómo se les llamaba anteriormente? Antes de que en Hechos 11 les llamaran cristianos, se llamaba la secta del camino. Los del camino. Así se les conocía. Mayormente eran los del camino. Hubiera quedado bien que siguiéramos siendo los del camino. Hoy pregúntale a un cristiano, ¿eres de los del camino? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Porque no le han enseñado esto y a uno de nosotros puede de pronto chocarnos. Pero esto es lo que es, hermano. No es lo que hay, es lo que es bíblicamente. ¿Cómo se les llamaba antes? ¿Los del camino o los nazarenos? Así se les conocía. La secta de los nazarenos. Pero hay más veces del camino que nazarenos. ¿Cómo se les conocía entonces? Véanlo, lea el libro de los Hechos, pero lean, estúdienlo. Escudriñenlo. Y va a ver que usted va a encontrar que eran los del camino. Entonces, una vez que ya vimos qué significa esa palabra congregación y que la tradujeron de la palabra eclesía y que es la misma, este es aquel Moisés que estuvo en la eclesía. En la congregación. ¿Qué es la palabra eclesía? Fuera, llamar fuera. Pregunta, iglesia primitiva. Vamos a descubrir la iglesia primitiva. ¿Cuál fue la primera congregación que el Eterno llamó fuera de un lugar para ir a servirle? Ahora ya cuadra. Bien rápido, ¿verdad? Ahora sí ya que, hermano constructor, de pronto no nos quedaba el cuadro. ¿Por qué? Le medimos más de un lado, le pusimos más pulgadas. Y no entraba, pero ¿cómo? A ver, vuélvele a medir. Nos pasamos con pulgadas. Pero cuando le cortas a la medida, mira, ahí está. Hay una cosa que me queda clara. Moisés estuvo con una iglesia. Estuvo con una iglesia. ¿Sí, hermana? Antes de ellos era Abraham. Bueno, más antes, y eso nos lleva a 2 o 3 congregados en su. Gracias. Iba a ir más allá, pero la otra parte. Ahorita me quería centrar nada más en esto porque estamos tocando esto. ¿Verdad? ¿Quién fue el primero llamado fuera? Sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. ¿Cuál fue la primera familia? Y lo sacó de su casa, de su familia, de papá, de sus hermanos. Pero no obedeció del todo, se llevó al sobrino. Y el sobrino fue solo a problemas. Llamados fuera. Aún antes de Moisés. Ahora sí, con esto en mente, ¿ustedes de la iglesia primitiva? ¿O su mente nada más llega hasta Hechos capítulo 2? ¿O todavía es más atrás? Es que la iglesia del Eterno siempre ha existido. Amén, aleluya. Y no es nuestra denominación. ¿Sí? No es nuestra denominación. Olvídese de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la iglesia, la eclesía, el grupo de creyentes que ama, que sirve al Rey Eterno. Mire,
Vamos a ver dos versiones para que vea que estoy hablando, que sí entendieron. La versión Septuaginta, la versión de los 70, que el llamado Antiguo Testamento, cuando el Mesías está en esta tierra enseñando, ya existía. Esa versión ya existía. Después añadieron lo que se conoce como Nuevo Testamento. Y la versión del oso, que es la versión más antigua del español. Veamos estas dos nada más, cómo lo tradujeron. Junemán, o la versión Septuaginta. Cuando usted lo encuentra así, versión Junemán, es la de los 70. ¿Y qué dice? Este es el que estuvo En la iglesia. en el desierto, con el ángel que le habló del monte Sinaí, y con nuestros padres, que recibió sentencias vivientes para darnos. La versión de los 70. La versión del oso, la más antigua versión bíblica que hay en español. Este es aquel, hablando de Moisés, que estuvo en la eclesía, en el desierto. ¿Ya sabe lo demás? Por lo menos hay 12 versiones más de las que yo tengo. Puede haber más de las que yo tengo en mi poder, que se las puedo mostrar. Que tradujeron la palabra congregación de Hechos 7:38 como iglesia, y hasta el momento hay una cosa que sí me queda claro, es que Moisés tenía una congregación que estaba en el desierto, pero amados hermanos, cuando estoy estudiando esa palabra en griego, me doy cuenta que Moisés estuvo con una iglesia en el desierto. Eso sí me queda claro. Bien claro que me queda. ¿Ok? ¿Por qué la tradujeron como congregación? Cuando encuentra Reina y Valera, si es que no se encuentra, le pregunta, ¿por qué todas las demás lo tradujiste como iglesia? Pero aquí, cuando se trataba de Moisés e Israel, le pusiste congregación. Ahora, ¿lo hicieron de mala fe? Tal vez no. No voy a desvirtuar la palabra de Dios. No voy a ensuciarla. Es palabra del Eterno. Pero ¿qué pasó? En su mente siempre juega un peso importante lo que traímos antes. Y ellos cuando encontraron, y el Señor añadía a la iglesia, y hubo temor en la iglesia, ponían iglesia. Pero cuando llega el traductor, este es aquel Moisés que estuvo en la... No, ¿cómo que la iglesia? Porque en su mente, él ya le había enseñado que la iglesia comenzó después de la muerte de Jesús. Así me enseñaron en el instituto. Así le enseñaron a Reina y Valera. Casedero de Reina y Eterna Valera. Así les enseñaron. Entonces cuando llega ahí, no puede ser que estuvo con la iglesia, estuvo con la congregación. Al final de cuentas, la palabra se puede traducir congregación, asamblea o iglesia. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos del término de iglesia y teniendo en cuenta esto que acabamos de ver, nos damos cuenta de que la iglesia ya existía desde antes, y ahí sí va para acá, hermana, desde Abraham. No desde Moisés. Moisés no es el líder de la iglesia, él fue un pastor de la iglesia, pero el primer hombre que el Eterno llama para que sea parte de la iglesia es el llamado padre de la fe, Abraham, su esposa y después sus hijos. Esa es la iglesia primitiva. Usted es de la iglesia primitiva. Usted decide. Si llega hasta Hechos, si se va todavía a lo que el Padre Eterno le enseñó a nuestros padres, a la iglesia primitiva. Ahora, enseñar esto no nos ha traído aplausos. Compartir esto no me han dicho, wow, qué tremendo lo que usted sabe. Soy un hereje para muchos. Estoy enseñando herejías para muchos. Bendito sea el Eterno. Una cosa te voy a decir. Lo que te estoy enseñando, ¿te conecta más con el Eterno o te aleja más del Eterno? Analízalo. Si te conecta más con el Eterno y te ayuda a vivir en santidad con el Eterno, síguelo practicando. Si no, váyase de aquí, por favor. Con todo respeto. Y perdóneme que lo corra, pero no se quede porque entonces se estaría llevando a la perdición. Si lo que estás escuchando en este lugar es bíblico, hermano. Hermano, por favor, no me puse de acuerdo con el hermano por engañarte. Siga subiendo esas cadenas. Sigue caminando ese camino que es difícil. No vas a tener aplausos. Nadie te va a aplaudir. Pero solamente hay dos opciones. Recibimos la misericordia del Padre Eterno y le obedecemos o le rechazamos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe por qué es difícil cambiar? Le tenemos tanto respeto al líder que lo que él dice es.
palabra de Dios. El líder es Cristo. Y esa tiene que ser la realidad. Amén. Aleluya. Martín. El líder no es José Martínez. Bendito sea el Padre que me puso por pastor aquí, pero yo no soy el líder de su vida espiritual. El líder es el que dio su vida por ti. El Cristo, el Mashiach, el ungido, el Rey de Gloria. Así es. Amén. Muchas veces, tristemente, lo que un líder dice, palabra infalible, así le toman. Y aunque el Eterno diga otra cosa en su palabra, la gente se empeña en obedecer al hombre. ¿Se acuerdan lo que hablamos en el estudio de un hombre que les dijo, fue un predicador invitado? ¿Qué hace el predicador invitado? Con tal de que le den una buena oferta. ¿Qué hace? ¿Va a hablar la verdad o va a hablar a favor del pastor? Dijo, ustedes están obligados a obedecer no a Dios, al pastor. ¿A quién no? Y aquí está la hermana este día, no voy a decir qué, está la hermana que lo vio, que lo supo, enseñándose eso. No dije que en esta congregación, de eterno lo reprenda al Satanás. Pero ¿a quién más le están diciendo esas cosas? Si está diciéndome lo correcto, si no, dijo el apóstol Pedro y el apóstol Juan, es necesario obedecer a Elohim antes que Amén. nunca me obedezca a mí más de lo que es bíblico. No me obedezca, por favor. Por favor, se lo suplico en el temor y en el amor del Altísimo. No me obedezca. Amén. Santo Dios. ¿Quiere ver qué continúa? ¿Quiere saber qué pasa? Bueno, venga la próxima semana. Amén. El Padre Eterno.